¿Qué tal? Buenos días. Aquí haciendo otro video para conocer un poco más de la palabra de Dios. Y hoy les quiero hablar acerca de los métodos para estudiar la Biblia. Esto se pone interesante, ¿verdad? Hay dos métodos muy buenos para estudiar la Biblia. Uno se llama inductivo, cuando alguien te está enseñando una doctrina, cuando alguien quiere que pienses igual que él, te induce y te lleva a textos, ¿verdad? Por ejemplo, si te dicen, no, no tienes que andar matando, no, no mates, mira, la Biblia dice. ¿En dónde dice la Biblia? En Éxodo 20, en Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 20, ahí vienen los 10 mandamientos y dice, no matarás. Entonces, eso es inducción a que creas en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia sí lo enseña, ¿verdad? Simplemente te están señalando en dónde ver, te están viendo, te están ayudando para que conozcas la palabra de Dios. Y también, pues, como todo tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque muchos lo pueden usar para llevarte a una creencia, pues, un tanto equivocada. Pero recuerda, una doctrina se forma a través de 2 o 3 versículos. Por ejemplo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es una doctrina en que todos creen. ¿Por qué? Porque hay varios capítulos que hablan de nuestro Señor Jesús y su regreso. En Apocalipsis 1, el versículo 7 dice que viene en las nubes de los cielos y que todo ojo le verá. Entonces, eso dice, ¿verdad? La Biblia. Entonces, después también dice en el libro de San Juan que dice, si me voy y os parejaré el lugar, vendré otra vez y los tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces se dan cuenta que hay varios versículos que hablan de lo mismo y nace una doctrina. Pero no puedes hacer una doctrina de un solo versículo. Por ejemplo, en el inductivo, cuando alguien te quiere hacer creer algo, por ejemplo, el rapto secreto. Jesús viene, ok, viene, sí. Pero ¿en dónde dice en la Biblia que las personas van a quedar vivas? No hay un sustento bíblico para el rapto secreto, no lo hay. Porque dice, uno será tomado y el otro será dejado. Pero no dice que va a ser dejado vivo. Tampoco dice que va a ser dejado muerto. Pero no lo dice. Entonces, ¿cómo puedes hacer una doctrina sobre eso si en Apocalipsis 1.7 dice que todo ojo le verá? Que aún los que le traspasaron, o sea, que van a resucitar para verlo. Ese es el método inductivo. Pero como te decía, tiene sus pros y sus contras. Yo recuerdo un amigo pues yo no conocía mucho la Biblia hasta, gracias a Dios, los 22 años fue cuando comencé a estudiarla. Pero antes de eso, pues yo no conocía nada. Poquito y nada, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que estaba en una plática con unos compañeros de trabajo. Y ellos me decían, ¿tú sabes que Jesús no murió en la cruz? Y yo me quedé pensando, ¿cómo? Sí, me dice, él era budista. Entonces tenía así como ciertas aptitudes para el yoga, algo así. Entonces él bajó de la cruz, él no se quedó en la cruz. Y se fue a predicar a Asia, allá a China y todo eso. Pero gracias a Dios está una persona que sí conocía y le dijo, no, cállate, no seas blasfemo. Jesús murió por nosotros, nuestros pecados en la cruz. Porque la verdad yo ya la estaba creyendo, pues yo no conocía nada de la Biblia, yo la estaba creyendo. Y dije, oh, qué bien, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús pues se pudo bajar de la cruz. Pero esa persona inmediatamente, ¿por qué? Porque Dios cuando ve que está en juego tu fe, actúa de inmediato. Dios siempre te va a responder con un sí o un no, eso lo podemos ver en otro tema, pero cuando está en riesgo tu fe, inmediatamente te contesta una oración. Y después les voy a dar algunos ejemplos, casos que yo tuve. Pero en esa vez yo ya le estaba creyendo y gracias a Dios lo paró, ¿verdad? Lo paró en seco. Una persona de Dios, ¿verdad? También me dijo otra persona en el mismo trabajo, ¿sabes que la Biblia yo te la puedo enseñar para bien o para mal? Con versos, dice, de la Biblia yo te puedo inducir al satanismo, me dijo. Y mírame, yo era satánico, dijo. Y traía una cruz al revés en su pecho, así como cocha con cuchillo, con quemadura. La traía al revés, mira, misa, yo era satánico, pero ahora ya soy de Dios. Entonces, el método deductivo, ese es el que puede ser un poquito, pues,
peligroso si no lo analizas bien. El chiste es que tengas en base a eso. La Biblia se explica sola. El Antiguo Testamento habla acerca de las profecías de cuando Jesús iba a venir, y el Nuevo Testamento habla de cuando cumplió esas profecías. Entonces el problema aquí de las personas es que dicen, no, el Antiguo Testamento ya no es. Bueno, espérame. El Antiguo Testamento ya no es. El libro de Daniel, ¿en dónde está? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo? No, pues que en el Antiguo. ¿Y qué dice en el último capítulo del libro de Daniel, capítulo 12? Dice que se sellen las palabras de ese libro porque es para el tiempo de ¿cuándo? Del fin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dicen que el Antiguo Testamento ya no? Claro que sí, ¿verdad? Es complemento. El libro Antiguo y Nuevo Testamento son los dos testigos. Hablan de lo mismo. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis exactamente hablan de lo mismo. Del gran conflicto entre el bien y el mal. El desenlace final. Pero fíjense, en el libro de Daniel dice que el que va a venir por nosotros va a ser Miguel. En el libro de Apocalipsis dice que va a ser Jesús. Después vamos a ver ese tema de que quién es Miguel. Pero ese es el método inductivo. O sea, tú puedes agarrar una guía o preguntarle a alguien que te diga, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y también eso después lo voy a explicar, lo vamos a ver a través de la palabra, el plan de salvación, ¿verdad? Y mucha gente te va a decir, pues cree en el Señor Jesucristo, bautízate, cree en el Señor Jesús, bautízate. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué nadie contestó como Jesús? Cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo, guarda los mandamientos. Ah, caray. ¿Cómo? Si ahorita ya la ley ya no está en vigencia, estamos viviendo bajo la gracia, no bajo la ley. Pero eso es lo que dice unas iglesias, otras iglesias dicen que sí, pero que guardes el domingo. Pero entonces, y ahora viene el método deductivo. El método deductivo es cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y vas deduciendo las ideas, vas diciendo lo que dice. Por ejemplo, cuando dice, no codiciarás pues los bienes de tu prójimo. ¿Dónde dice? Otra vez en la ley. Entonces tú deduces, mira, aquí dice que no codiciarás. O por ejemplo los tatuajes. Ahora están muy de moda los tatuajes. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los tatuajes? Pues simplemente dice, no te tatuarás. No te tatúes. Pero está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿será válido ese mandamiento o no? ¿Será válido? Ustedes díganme. ¿Está en el Antiguo Testamento o no está en el Nuevo? Luego mucha gente cree que ya no se debe guardar el sábado, pero sí creen en el diezmo. Entonces no puedes creer en las dos cosas, porque yo una vez estaba estudiando con una familia que pues eran cristianos evangélicos dominicales, y uno de los miembros de esa familia decía que no tienes que guardar el sábado, pero el otro miembro de otra familia tampoco quería diezmar. Entonces esta persona le decía a la otra persona, ¿por qué no diezmas? Y después del diezmo también lo vamos a ver después. Pero si usted quiere pues investigar un poquito, pregúntele a su pastor, ¿usted diezma? Porque dice que todos tenemos que diezmar, hasta él. Porque un pastor te pide el diezmo, pero tú dile si él diezma. Y si te dice que no, te dice cualquier cosa, entonces ese pastor no está bien, porque todos los pastores deben de diezmar. Entonces, cuando tú estés estudiando el método deductivo, tienes que analizar la idea, porque el Espíritu Santo te va a hablar, te va a dar luz. Y entonces tú tienes que analizar varios pasajes, porque la Biblia se explica solo. Si te dice que el dragón, en el Nuevo Testamento te habla del dragón, y te lo explica en el capítulo 12, capítulo 13. Te dice que es la serpiente de Apocalipsis. Capítulo 12, capítulo 13 habla del dragón en Apocalipsis. Te dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué te lo explica? Porque anteriormente no te lo había explicado. En el Antiguo Testamento no viene la palabra dragón refiriéndose a Satanás.
En el Nuevo Testamento sí, pero es un nuevo término para el enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, te dice el dragón, una serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué Diablo y Satanás quiere decir? Enemigo y engañador. O sea que el trabajo del diablo es engañarte. Y cosa que lo está logrando a todo el mundo, casi lo tiene engañado. En Apocalipsis 13 dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, que está manejada por el dragón. Pero entonces el método deductivo es muy bonito porque el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo qué es lo que tú debes de tener en tu corazón. A todos se recomienda mucho el método deductivo porque es cuando más Dios te habla, porque tiene un mensaje especial para ti, porque nadie te va a inducir nada sino el Espíritu Santo. Por eso dice, te haré entender y te haré conocer cosas que tú no conoces. En el libro de Jeremías lo dice, ¿eh? Y el método deductivo es muy bonito, y cuando tú quieres aprender de la Biblia, cuando quieres hablar, conocer a Dios, conocer a Jesús, yo te recomiendo que es el que utilices más, de que tengas tú una comunión personal con Jesús, que tú solito leas la Biblia, hagas una oración, le preguntes a Dios. Pero también le está diciendo que cómo contestó Jesús, ¿verdad? Cuando le preguntaron, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús dijo, guarda los mandamientos, ¿verdad? Qué chistosa, y ahora te dicen que no los guardes. Entonces Jesús está equivocado. ¿Ustedes creen? Jesús está equivocado si te dijo. No, porque en Gálatas 3:24 dice que la ley, los 10 mandamientos te llevan a Jesús para poder ser justificado. Ya lo había hablado, pero después va a ser otro tema acerca de la salvación. Y entonces yo te recomiendo que tú estudies tu Biblia, que tú leas el Nuevo Testamento, los Evangelios, la vida de Jesús, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Eso es lo más, por así decirlo, más entendible. No es fácil de digerir porque nada en la Biblia es fácil cuando no lo quieres aceptar. Porque en el capítulo 5 de Mateo te dice que no se va a cambiar de la ley una sola tilde, una sola jota, pero se aferran a que sí, que sí. Entonces no es fácil de entender porque el enemigo hace su trabajo. Entonces si tú abres tu corazón, si tú oras a Dios, Él te va a guiar y Él te va a dar la verdad. Si tú sientes que algo no concuerda, pide perdón por tus pecados, humíllate ante el Señor, pide la dirección del Espíritu Santo. Y la promesa de Dios es, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo les digo que a través de mi experiencia, la Biblia ha sido lo mejor. O sea, yo no cambio a Cristo, no cambio su palabra por nada. Porque la palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recibirá. Y no te voy a decir que vas a tener una vida libre de pruebas, de problemas. Va a haber problemas, pero no es lo mismo estar solo que con la ayuda de Dios. Y cuando tengas un problema muy fuerte, tú ora a Dios. Dios te lo puede resolver en ese instante, y si no te lo resuelve, créeme que no te vas a sentir solo y no te vas a sentir abandonado. Vas a sentir que Dios está contigo. Y cuando tú termines esa oración, si no se resolvió tu problema, sí vas a sentir cómo Dios está contigo. Y cómo vas a ver que ese problema ya no te va a afectar tanto, porque Dios enjugará cada lágrima. Y en Cristo Jesús tenemos la máxima esperanza. Así que ya lo sabes, métodos de estudio inductivo cuando estás aprendiendo sobre un tema que alguien te está ayudando. Método deductivo es lo que tú estás deduciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Los dos temas, los dos son muy buenos, pero siempre cuando tú quieras comprobar lo que un mensaje realmente dice, compáralo con el resto de la Biblia. Porque muchos hoy en día creen que al morir se van al cielo o al infierno, pero no, la Biblia dice que están dormidos. No dice que te vas al cielo y te vas al infierno. Dice en el libro que si estés, más vale perro vivo que león muerto, porque los los vivos saben que andan a morir, por los muertos nada saben. Bueno, saludos, bendiciones, buen día.